Ocurrió en Estados Unidos la guerra civil que enfrentó a los estados del norte con los del sur, también llamados la Unión y la Confederación respectivamente. Esta confederación se formó principalmente por los estados de Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Y su principal discurso era la supremacía blanca y la institución de la esclavitud. No solo defender la tenencia de esclavos afroamericanos, sino expandir esta práctica a otros territorios de la nación. Además de estos estados iniciales, luego se unirían Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee. Missouri y Kentucky también participaron. Estos estados pierden la guerra de secesión o guerra civil abanderada por la abolición de la esclavitud por Abraham Lincoln. Luego de esto vendría un periodo de reconstrucción, no solo porque el país estaba claramente dividido, sino porque las economías de esos estados que acabo de mencionar se basaba principalmente en la mano de obra esclava. A las personas que anteriormente habían sido esclavas, el gobierno por ley federal les daba protección. Lincoln había logrado que la abolición de la esclavitud fuera una enmienda a la Constitución, es decir, nadie, por más estado independiente que fuera, no podían echar eso para atrás. Sin embargo, aquellos estados que les acabo de mencionar dijeron pues no mi cielo, y poco a poco el Partido Demócrata empezó a ganar poder nuevamente. Y con esto vinieron varias cosas. La más prominente y que será protagonista de este video son un paquete de leyes que estarían basadas en una premisa muy simple: separados pero iguales. Bienvenidos una vez más a mi canal, donde hablo de historia contemporánea y cultura popular. Tengo varios videos ya tocando diferentes temas, te recomiendo que los veas, y si ya eres asiduo de este canal, recuerda que suscribiéndote es la mejor forma de apoyarme. No olvides la campanita y comentarme lo que tú quieras para ayudarme con la interacción en el algoritmo. No siendo más, hoy vamos a hablar de cómo era la vida durante la segregación racial en Estados Unidos. Como les estoy contando, en esos estados del sur se crearon un paquete de leyes ya habiendo visto que la esclavitud no se podía más. Esto a modo de retaliación hacia los estados abolicionistas, en venganza a los pueblos afroamericanos que ya no podían considerar como objetos, por una cultura racista demasiado arraigada. Ya será cuestión de los expertos analizar aquello. Lo cierto es que se generaron estas leyes para separar a los blancos de los negros. El nombre de estas leyes, Jim Crow. Por si no saben, yo les cuento, cada uno de los estados de Estados Unidos son independientes, es decir, en cada uno de ellos puede hacerse y quitarse leyes según ellos lo consideren. Obvio, se rigen bajo una sola gran norma, que es la Constitución. Por eso la esclavitud de los pueblos negros no se podía continuar, ya que fue una enmienda a la Constitución. Buenas noticias, enmienda, te ratificaron, estás en la Constitución de Estados Unidos. Pero eso no significaba que no podían haber leyes racistas, de ahí las leyes Jim Crow. Su nombre es bastante sencillo de explicar. Crow significa cuervo en inglés, un ave de color negro. Y Jim es lo que usaríamos en Hispanoamérica como fulano o fulanito. ¿Recuerdas que hace unos años los varones se llamaban fulanos y todas las niñas menganas? Un nombre genérico. Así pues, el personaje de Jim Crow en su acto Jump Jim Crow, un personaje en blackface popularizado por el intérprete Thomas Dartmouth Rice, pasó de ser un personaje estereotípico a ser una forma despectiva de llamar a las personas negras. Ya entienden por qué los cuervos de Dumbo, con sus características de estereotipos afro, son consideradas racistas, pues es por todo este contexto. That's good old-fashioned family racism. Entonces, bueno, estas leyes tuvieron lugar a partir de finales del siglo XIX y principios del XX, hasta los años 60, con el Acta de los Derechos Civiles y el Acta de los Derechos al Sufragio, que dieron lugar a figuras destacadas como Martin Luther King Jr. y Malcolm X. ¿Qué significaba vivir bajo estas leyes? Luego de la guerra, la enmienda de la Constitución y todo esto, todos estos cambios que había tenido Estados Unidos dieron como resultado que las personas sean libres y que tengan derechos. Es decir, que todos los ciudadanos, sin importar raza, condición o condición anterior de esclavitud, ya podían votar. Los negros eran ciudadanos, pero nuevamente, separados pero iguales. Ahora, como digo, estas leyes duraron un aproximado de 60 a 70 años
y en el medio de ellas hubo guerras, crisis económicas y muchos avances tecnológicos e industriales. Por tanto, narrar cómo funcionaban estas leyes en cada aspecto de la vida cotidiana durante 70 años es casi imposible, por lo que voy a hablar de los aspectos más destacados. De por sí ya había una condición de separación. Si habías sido esclavo o eras descendiente de esclavos, obvio no vivías en las mismas zonas y condiciones que los blancos. Por tanto, ya eras libre, pero tú y tus vecinos vivían en una zona de gran pobreza. Por tanto, se podía casi que garantizar que, si eras negro, venías de una condición de pobreza. Los ciudadanos tenían ahora derecho al voto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenía que ver tu condición económica con poder o no votar? Pero bajo estas leyes se comenzaron a poner filtros al derecho al voto. Pueden votar si tienen cierto nivel económico. Es que el voto es para todos. Ok, pero para poder votar tienen que pagar cierto impuesto. No puedes pagarlo porque no te alcanza, lo siento, no puedes votar. ¿Puedes pagarlo? Ok, entonces es necesario que hagas un examen de alfabetización. Y pues, ¿qué acceso a la educación podría tener una persona recién liberada de la esclavitud o descendientes de esclavos quienes no han tenido ninguna otra opción que trabajar toda su vida? Pues... ¡Ese no es asunto mío! Hablemos de los afroamericanos trabajadores. Si los jefes son mañosos ahora en pleno siglo XXI, ahora imagínense en un contexto como este. Si no trabajas, estás despedido, pero para pagarte te tienes que aguantar lo que yo quiera. No, no eres esclavo, eres un trabajador, pero trabaja que algún día te pagaré. No había leyes para proteger a los trabajadores de color, entonces su única opción era aquella, la de renunciar y olvidarte de la paga que te debían. Esto generó un estereotipo: los negros no duran en los trabajos. Y los negros tenían trabajos de negros, los menos pagos, los que nadie quiere, los más inestables y los más peligrosos. Como jefe querías contratar mano de obra negra, pues te arriesgabas a una huelga de trabajadores por estar dándole un trabajo de blanco a un negro. Si bien las instituciones educativas fueron las más difíciles de cambiar para que fueran integradas, en base era un concepto muy sencillo: espacios, colegios, escuelas, universidades para negros y para blancos. Sabía que teníamos libros de textos viejos, podía ver los libros viejos de otros colegios de secundaria blancos, como el de matemáticas y el de álgebra, claramente de segunda mano. Este es un testimonio de Wayne Lillard, líder de derechos civiles de Nashville. Particularmente en esta ciudad, pero se podía extrapolar a otros estados, por cada dólar invertido en las escuelas públicas blancas, solo 50 centavos iban a las escuelas negras. Los blancos tenían acceso a nuevos programas, arte, deporte, etc. Este acceso se les negaba a los negros. Por supuesto, los profesores ganaban menos y aquellas instituciones que tenían alumnos de ambas razas eran claramente separados. Sí, supuestamente bajo la premisa de separados pero iguales, en teoría las escuelas en logística e infraestructura tendrían la misma calidad, pero pues obvio no era así. Ya hablé de los libros, pero aplicaba para todo: los uniformes deportivos, las instalaciones, los materiales. Incluso instalamos cableado para las luces a lo largo de la acera, pero la junta escolar nunca conectó la electricidad. Y lo de separar a los estudiantes no solo era simplemente unos acá y otros allá. Luego de llegar a la pubertad, por ley estaba terminantemente prohibido que una persona blanca o una persona de color convivieran. No podía haber contacto cercano, especialmente de un varón negro y una chica blanca. La primera persona de color en asistir a una escuela no necesariamente integrada pero exclusiva para blancos fue Ruby Bridges en 1960 con 6 años. De ella hay una película de Disney que le recomiendo mucho, es muy linda e impactante. Y para darles ese golpe de realidad histórica, Ruby en estos momentos sigue con vida y al momento de grabar este video no ha llegado a los 70 años. Para poder ver una película en el cine, comprabas tu entrada al frente o en tu taquilla indicada, pero luego de pagar tenías que rodear el teatro y subir unas escaleras que iban hacia un balcón. Si querías popcorn o alguna bebida, ibas, las comprabas en la planta inferior y debías repetir el mismo trayecto. Los blancos y los negros no compartían los mismos baños, los parques, las iglesias, los bancos públicos, los hoteles, librerías, restaurantes, cabinas telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Por supuesto, los baños también estaban separados y obviamente eran sistemas de muy baja calidad comparados con los baños para los blancos. Algo importante de notar es que usualmente eran baños para mujeres, baños para hombres y baños para personas de color. Para ellos no había distinción de género. Se destaca aquí a Samuel Jones Jr., un estudiante que fue asesinado en el 66 por tratar de usar un baño exclusivo de blancos en una estación de gasolina. Y pues obvio ni que se les ocurriera también rentar alguna casa, departamento o local en un barrio blanco. Mantener vecindarios blancos era una de las grandes premisas luego del auge económico luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta sería la premisa. Dicho local no podrá ser alquilado, arrendado, traspasado u ocupado por alguna persona que no sea de raza blanca o caucásica. Había otras normas más específicas según el estado, facilidad de créditos a los blancos para compras de mejores propiedades y un tipo de expropiación a los negros para construir carreteras. Planta Guarena, exprópiese. Planta Lara, exprópiese. Planta de Electrosoldado Valencia, exprópiese. Mencioné lo de los chicos pubertos en los colegios. La separación también aplicaba para los adultos. En muchos lugares el matrimonio interracial era ilegal y en sitios donde no era exactamente ilegal, igual no era permitido. Caso famoso es el del actor Sammy Davis Jr., quien sostuvo una relación con Kim Novak, blanca, y para evitar un linchamiento tuvo que casarse con una mujer negra solo para aparentar. Un blanco y un negro no podían tener relaciones sexuales, así de simple. Y en general era mejor que, siendo blanco, no trataras mucho a los negros o te vieran siendo amable con ellos. Eso te podía costar mucho. En el ejército también había discriminación. Los negros eran separados, usados en los frentes más peligrosos, tenían menos beneficios y no podían aspirar a tener cargos altos. En lugares como Alaska, los nativos eran las principales víctimas, pero más adelante especifico un poco más de qué pasaba con esas personas que no eran ni negras ni blancas. Letreros como este, que indicaban que las personas de color debían sentarse atrás, eran comunes. Desde finales del siglo XIX, cuando aún no existían como tal los buses de servicio público, igual se regían bajo estas leyes en lugares como los trenes. Había vagones separados para negros y blancos en trenes interestatales y nacionales. El transporte fue avanzando y la ley se fue adaptando, habiendo buses exclusivos para negros o blancos. Si el bus era mixto y permitía el acceso a cualquiera, igual las personas de color debían sentarse en la parte de atrás. E incluso aunque algunos buses tuvieran una señal de que los negros sí eran admitidos, muchas veces los conductores no hacían caso a esto y echaban a las personas o les negaban el servicio. Y pues ¿a quién quejarse? O ya hablando de otros sistemas como tranvías y los mismos trenes, si alguien de autoridad como la policía decidía que no te podía subir, pues enfrentabas las consecuencias de no obedecer. Y lo digo y hago un paréntesis ya que aplicaba para absolutamente todo. La policía casi que tenía la orden de tratar con irrespeto y brutalidad a las personas de color y no enfrentaban ningún tipo de consecuencia. De aquí se destaca obviamente Rosa Parks, quien luego de que en el bus donde iba se llenara y no quedaran sillas disponibles para un blanco, ella y otras dos personas de color sentadas en la parte trasera del bus estaban obligadas a levantarse. Esto ya que no solo tenían que cederle la silla al blanco, sino que no podían sentarse junto a él. Entonces todos los que estaban atrás debían dejarle todo el espacio al blanco, algo que Rosa Parks se rehusó a hacer. Y aunque ella era ya activista antes de eso, aquello y su posterior arresto sería por lo que el mundo la conocería. Momento de realidad nuevamente, Rosa Parks murió en el 2005, o sea, ella alcanzó a ver Shrek 2. Y Rosa Parks no fue la única, hay personajes que destacan de una forma u otra por haberse opuesto a estas leyes absurdas en el transporte público, tanto por acciones individuales como boicots generales en búsqueda de un cambio. Este tema se merece un trato aparte porque enmarca todo lo que les acabo de contar. Ya hablamos de la violencia policial y, además de aquello, luego de este resurgimiento del Partido Demócrata que les mencioné, esto ayudó también para el surgimiento de ciertos grupos paramilitares, la Liga Blanca, las Camisas Rojas, muchos otros y, por supuesto, el del Ku Klux Klan. ¿Qué? Eso no es bueno.
Para darles un poco más de idea y contexto, el linchamiento de una persona, inocente o no, fue legal en Estados Unidos hasta los años 60. Por tanto, estos grupos, escudados por aquello y diciendo que los afroamericanos eran los culpables de la violencia, pérdidas económicas y cualquier crimen que se les pudiera ocurrir, linchaban personas todo el tiempo. Muchas masacres fueron perpetradas. En un inicio, antes de matarlos, los torturaban a azotes para recordarles sus estatus de esclavos. Estos grupos no fueron consecuencia del ascenso de los demócratas, sino que iban más o menos de la mano prácticamente, ya que amenazaban e intimidaban a los negros para que no votaran. La firma de estos linchamientos raciales era colgar a las víctimas de los árboles y dejarlas allí. No puedo poner imágenes porque YouTube me castiga, pero aquí una escena de Piratas del Caribe. No había control, no había castigo, no había consecuencias. Se dice que más allá de la indiferencia de las autoridades era porque eran las mismas autoridades, policía, fiscales, jueces, los que estaban tras las capuchas. Y ni siquiera voy a decir que buscaban cualquier excusa porque no la necesitaban. Si podían salir impunes, pues nada los detenía. Es más, también lo hacían a modo de prevención para detener los supuestos crímenes que la comunidad negra cometía. Si los matamos ahora, no podrán violar mujeres blancas, por ejemplo. Pero los crímenes de personas blancas sí eran ignorados. Tristemente, muchos de estos crímenes siendo asalto sexual a mujeres y niños de color. ¿Y recuerdan que les dije que si eras blanco era mejor que no te vieran siendo amable con un negro? Pues porque eso te podía volver un objetivo de estos grupos también. Es más, la supremacía blanca que estos grupos o las personas que estaban de acuerdo con lo que profesaban iba más allá. Entonces, latinos o mexicanos, como ellos solían generalizar, italoamericanos o incluso una persona blanca que pudieran decir que era un negro de piel clara posando de blanco, podían ser objetivos. Incluso si eras albino pero de ascendencia negra, nada te salvaba. La cruz quemada del Ku Klux Klan, además de su símbolo, también era dejada en los jardines de las personas blancas que se atrevieran a no ser racistas. Se destaca la historia de Emmett Till, un chico de 14 años quien fue acusado falsamente de coquetear con una mujer blanca de nombre Caroline Bryant. Emmett fue secuestrado y linchado de una forma tan brutal que quedó completamente desfigurado. En el 2008, Caroline admitió que su interacción con Emmett había sido mentira. Y aunque ese mismo año el gobierno pidió reabrir la investigación, no ocurrió nada con eso y Caroline murió este año, en el 2023, a la edad de 88 años. ¡Ay, qué ganas tengo de bailar sobre su tumba! Y aunque este evento no fue exactamente perpetrado por un grupo supremacista, la mentalidad era la misma. Y me encantaría decir que con el tiempo y con el eventual fin de la segregación, grupos como el KKK ya se acabaron, pero todos sabemos que no es así. Y el tema de la supremacía blanca es un tema muy sonado en Estados Unidos, ya no por el lado demócrata, sino por personas que apoyan al Partido Republicano, porque pues para ser racista no necesitas partido político. Bueno, pero todo esto que les acabo de contar era solo en el sur, ¿no? No exactamente. Sí, las leyes Jim Crow eran exclusivas de los estados del sur, pero eso no significaba que en el norte no ocurriera. Hice mención ya a Alaska y lo cierto es que en el resto del país la segregación era una cuestión de hecho, pero no de ley. Es decir, por ley nada obligaba a los blancos de estar separados de los negros, pero la sociedad aplicaba esas mismas costumbres de todas formas. Pero ok, sí, en el norte las cosas sí eran un poco mejores, eso no lo vamos a negar. Por tanto, esto causó una gran migración de comunidades afro. Y pues allá también había una división de clase social entre negros y blancos. Por tanto, ¿cuánto tiempo creen que toma para una sociedad pobre y claramente en desventaja alcanzar a otra más privilegiada? Porque los negros que se atrevían a migrar hacia el norte para encontrar una nueva vida, igual encontraban que los barrios ricos eran de los blancos y los barrios pobres eran de los negros. Entonces, ¿ustedes creen que ya todos los descendientes de esas personas maltratadas están en igualdad de condiciones que las descendencias de las personas blancas privilegiadas? ¿Opinan que todo esto que les acabo de contar es algo de un pasado no tan pasado, pero igual ya pasado?
La segregación llegaría a su fin luego del movimiento de los derechos civiles, pero no fue algo inmediato, sino que vio reformas paulatinas a lo largo de los años para garantizar la igualdad de derechos en todo el país. Cambios se darían en la mentalidad de las personas con la ayuda de deportistas, artistas y otras personas de color destacables y notables, pero pues sería poco a poco, y temas como el matrimonio interracial fue cambiando también de una forma paulatina. Infortunadamente, las leyes Jim Crow tuvieron un impacto incluso mucho más fuerte del que se cree. El Partido Nacional Socialista de Alemania, los nazis, se inspiraron en las leyes Jim Crow para crear las leyes de Nuremberg, que fueron instauradas en 1935. Estas leyes eran las que fomentaban y protegían la discriminación en contra del pueblo judío. Desde los matrimonios o relaciones entre alemanes y judíos, la prohibición de los judíos a votar, ser dueños de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que les acabo de contar sirvió como el manuscrito para las leyes contra judíos. Dar ese toque de caer en cuenta del tiempo es un buen ejercicio. Muchas personas que sufrieron esa época y la posterior lucha por los derechos civiles tienen la edad de muchos de nuestros abuelos. Martin Luther King Jr. fue asesinado en el año que nació Will Smith, Hugh Jackman y Daniel Craig. Hoy tendría la edad que tiene el actor James Hong. Entonces ustedes calculen qué tan en el pasado queda todo esto. Por eso también a mí me da risa cuando las personas romantizan épocas como los años 50 diciendo que nacieron en la era equivocada. Si estás en Hispanoamérica, más te vale tener dinero. Y si estás en lugares como Estados Unidos y quieres vivir épocas mágicas como el ascenso de Marilyn Monroe o Elvis Presley, siendo latinoamericano o latinoeuropeo, no solo naciste en la época equivocada, sino de la raza equivocada también. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Díganme ustedes qué opinan de esto, si la sociedad americana ya es diferente o aún sufre las consecuencias de lo que les acabo de contar. Si todo esto alcanzó o toca Latinoamérica, por mi parte opino que sí, pero no es un tema para este video. ¿Qué opinan de este formato de videos más cortos? No tendré problema en profundizar en algo si así lo desean, pero creo que este largo es beneficioso para todos. Recuerda dejarme tu like, comentario, suscripción, tomar agua, aplicarte protector solar. Recuerda no juzgar a nadie por su color de piel, sino por su carácter. Se vale soñar y nos vemos a la próxima.